Si les parece, muy buenos días a todos. De verdad, muchas gracias por unirse el día de hoy a este webinar que tenemos de parte de Sofca. Mi nombre es Manuel Acevedo, hago parte del equipo de marketing y el día de hoy vamos a hablarles, como ya saben, sobre un tema muy interesante que está pasando en la industria financiera en la mayoría de países que tenemos en Latinoamérica. Y es cómo podemos acelerar la interoperabilidad o, digamos, como los pagos interbancarios a través de una integración más acelerada. Para eso, justamente, el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales, son de nuestros expertos de la casa. La primera persona, si porfa me ayudas avanzando eso, es Paola Becerra Cárdenas. Ella es nuestra líder de estrategia y producto para Financial Services aquí en Sofca. Es una persona que tiene más de 20 años de experiencia impulsando la visión de negocio y de la tecnología específicamente en la industria financiera, por lo cual pues es una voz autorizada para que podamos hablar sobre cómo podemos construir esos productos con propósito, cómo podemos lograr todos esos objetivos estratégicos que tenemos dentro de la industria financiera. Por su parte, complementándolo, tenemos a el señor Camilo Bernal. Él es arquitecto de soluciones para la banca, pero tiene una visión muy centrada más allá de la tecnología, en la tecnología para el negocio o para la visión del negocio, con mucha experiencia en temas de innovación, en temas de IA, en temas de plataformas. Ayuda a potenciar a todos los equipos y a lograr esos objetivos que cada una de las empresas de la industria financiera se promete a sí misma. Entonces, Pau, Cami, antes de darles la bienvenida y que nos puedan saludar, quiero recordarles a todas las personas que están conectadas en este momento que tenemos un espacio de preguntas y respuestas que está abierto en cualquier momento a que ustedes puedan dejar su pregunta, puedan dejar sus dudas y aquí, en medida de lo posible, vamos a ir respondiendo cada una de ellas. Entonces, la invitación está abierta para que este espacio sea muy conversado y que pueda ser de todos para que podamos salir de aquí con todas las dudas resueltas. Ahora sí, Cami, Pau, bienvenidos. Muchas gracias, Emanuel, muy amable. Sí, gracias, Manuel. Bueno, vamos a arrancar en materia. Bueno, contarles un poco, digamos, en el espacio de hoy vamos a hablar sobre pagos inmediatos, específicamente en cómo se hace la interoperabilidad a través de los pagos. Empezar porque el concepto de interoperabilidad es un concepto que viene del Banco Mundial. Estas son las fuentes de información. Si ustedes quieren tomarle fotos a esta información, posteriormente les mandaremos también la presentación. Pero, ¿qué es la interoperabilidad y de dónde viene? La interoperabilidad, según Banco Mundial, es la capacidad de diversos sistemas, ¿sí?, para intercambiar y utilizar información de manera fluida, eficiente y que permite la comunicación mutua. Tiene como objetivo es que no haya ningún tipo de barrera significativa para poder integrarse e interrelacionarse. Y esto necesita de unos estándares y unos protocolos que permiten el intercambio de datos en tiempo real para tomar decisiones informadas. La interoperabilidad es para pagos inmediatos, que es parte de este espacio, es una necesidad que tiene en este momento Banco Mundial, es una iniciativa que sobrepasa a las organizaciones, a los bancos, las entidades financieras o empresas como nosotros. Eh, es un concepto que viene solicitado por Banco Mundial directamente a los estados, ¿sí? Ellos, dentro del Banco Mundial, hay iniciativas no solo de interoperabilidad de pagos, sino también interoperabilidad sobre la información médica de los ciudadanos en el mundo, y hay otro tipo de interoperabilidades que ellos están movilizando. Entonces, primero entender que la interoperabilidad es un concepto de carácter global, es una iniciativa global y no es de un estado. Por eso el auge que ha tenido en los últimos años y por eso también porque es moda hoy en América Latina. ¿Listo? Siguiente, Tati. ¿Qué cosas o qué beneficios tiene la interoperabilidad en pagos inmediatos? Particularmente, que es el caso que estamos viendo hoy. Fomenta la neutralidad tecnológica y de proveedores. Digamos, de las cosas que la interoperabilidad también está generando o que tiene como beneficio es que independientemente de la tecnología y el proveedor que se utilice, se puede hacer un pago. También quiere crear eficiencias de carácter administrativo, ¿sí? Pues porque hoy en la industria
Hay mucha ineficiencia en la industria bancaria frente a la generación de pagos. Hoy, de hecho, en algunos lugares del mundo, los pagos se demoran un día, 2 días en llegar y no son de carácter inmediato. Entonces, también quiere utilizar algunos temas de eficiencia para poder monetizar y para poder mover la economía. Hablamos ya de una economía 7 por 24 digital y obviamente quitar el efectivo es parte de esas iniciativas y esas eficiencias administrativas porque cuidar la plata en los diferentes países, pues cuidar el efectivo cuesta mucho para la banca. Por otro lado, pues mejorar la experiencia del usuario final. Pues hoy yo no me muevo con dinero, evito, entre comillas, un robo y tengo mayor seguridad y puedo mejorar la experiencia que tienen los ciudadanos frente al uso del dinero. Y por otro lado, pues posibilita la innovación y nuevos casos de uso. Lo vamos a ver ahorita más adelante, pero sí genera otro tipo de acciones diferentes a las que se pueden hacer con el uso del efectivo. Entonces, esto es lo que a grandes rasgos tiene como beneficios la interoperabilidad en pagos inmediatos. ¿Listo? Siguiente. Em, la interoperabilidad no es algo que simplemente está o que no está. Esto es un proceso de carácter progresivo que va a tomar tiempo, ¿sí? Hoy todos los países en el mundo tienen unos grados de interoperabilidad menores o mayores dependiendo del estado. ¿De qué depende eso? Hoy la interoperabilidad es dependiendo del tipo de nodo o del ecosistema que tengo y al que yo me asocio como banco. Entonces esas interoperabilidades son más pequeñas. Hoy lo que nos están pidiendo los estados en los diferentes países en América Latina es que tienes que hablar con todos, todos con todos. Es más, hoy la banca ya le están diciendo tienes que conectarte, por ejemplo, en Chile, en México, en Colombia es las fintech también tienen que entrar a ese ecosistema de pagos inmediatos. Y eso obviamente va a ampliar el ecosistema y al hacer eso, pues la interoperabilidad va a ser mucho más amplia y va a aumentarse. No es un tema técnico de menor, ¿sí? Pero es una necesidad estratégica para competir en la nueva realidad latinoamericana. Esto va a habilitar otros casos de uso que nosotros en algún momento o que no hemos conocido hasta hoy. ¿Sí? Eso está pasando. Los que viajan, por ejemplo, o han conocido la experiencia que tiene un vecino cercano que es Brasil. Ellos han disrumpido, digamos, el mercado con nuevos casos de uso que hasta el sol de hoy eran administrados por franquicias, ¿sí? Como Visa, Mastercard. Hoy, pues lo hace Pix y obviamente la lógica de negocio cambia con los diferentes rieles de pago hay una evolución y hay que apalancar esa evolución para generar valor y reinventarse los casos de negocio y los casos de uso con los que hoy la banca genera plata. ¿Sí? Esto va a cambiar a raíz de la interoperabilidad y esto va a ser un proceso de carácter progresivo. ¿Listo? Vamos a ver algunas cifras. Tati, siguiente. Dentro de esas cifras, vamos a ver que ya en el presente la inmediatez va a ser obligatoria en el mercado y no sea obligatoria porque un regulador me lo diga, sino porque ya los clientes no lo están exigiendo. ¿Sí? Obviamente en algunos países donde está muy regulado Banco Central o donde la regulación es muy fuerte, pues los pagos inmediatos están entrando como obligatoriedad por temas de regulación, pero en otros países donde no hay tanta regulación o donde no hay un banco central, esto está ingresando porque es una necesidad del mercado. Los clientes lo están pidiendo. ¿Qué ha pasado con los pagos inmediatos en los últimos años para que nos demos una idea? En el año 2023 hubo 266 billones de transacciones. Frente al 2022, esa cifra se incrementó en un 42.2%, o sea, el crecimiento fue abismal y se proyectan que en tiempo real las transacciones entre el 2023 y entre el 2028 sean 575 billones de transacciones, con una tasa interanual de crecimiento del 16.1. Cifras no despreciables, cifras que realmente nos están mostrando que hay un crecimiento y va a haber un impacto en la forma en cómo movemos la economía, no solo en América Latina, sino en el mundo, y lo vamos a ver en el siguiente slide, donde hacemos un análisis, ¿sí? De cómo se están moviendo los pagos. Entonces, hoy el 40% de los pagos digitales se hacen con tarjeta de crédito o se hacen con tarjeta débito, ¿sí? Y eso, ¿quién lo maneja? A través de
redes como Visa, Mastercard, etcétera. Hoy, el 75% de los comercios formales en el mundo aceptan cualquiera de las dos, tanto tarjeta de crédito como débito, como medio de pago. Y de ese total, el 19%, perdón, 19.1% del total de las transacciones electrónicas fueron en tiempo real en el 2023. Y de todas las transacciones globales, el 27.1% en el 2028 serán en tiempo real. Nos está hablando de que esto de la inmediatez llegó para quedarse y es una tendencia de carácter global. Vamos a irnos al top 5 de países que hacen, no, en la anterior, Tati, que hacen pagos inmediatos. Entonces, India, hoy con el sistema de UPI, tienen 129 billones de transacciones. Obviamente ustedes dirán, pues eso es mucho porque pues es la cantidad de personas que están allá. Cuando hacemos el cálculo, decimos que al año una persona en India hace 171 transacciones digitales en tiempo real. 171, o sea, no es una cifra menor. En Brasil vamos con 37.4 billones y eso sigue en aumento. Tailandia es el tercer país con 20 billones de transacciones, China 17.2 con WeChat y todo lo que tiene alrededor de su banco central, y en Corea del Sur de 9.1 billones de transacciones. Entonces, esto ya lo está pidiendo el mercado porque en otras latitudes en el mundo pues se está moviendo. ¿Listo? Ahora quisiera mostrarles, bueno, con todo esto que está pasando, cosas que ya nos hacen como generar algunos tipos de alertas y que tenemos que mirar cómo lo vamos a manejar en el negocio. Es, por ejemplo, en India, Visa ya se tuvo que ir. Visa dijo, yo me voy porque quien está moviendo la transaccionalidad es UPI como sistema a través de su banco central, como sistema de pagos inmediatos. Eh, y Visa sacó, digamos, las tarjetas y se fue del mercado indio. Entonces, la pregunta que pueden hacerme algunos de los bancos y las entidades que están acá, bueno, entonces, ¿cómo vamos a ganar plata? Entonces, para eso nos vamos a ir a los siguientes 3 slides. Hay 3 maneras de cómo generar dinero. Tati, regálame el siguiente. Hay 3 maneras en cómo el dinero se puede, cómo puedo monetizar, perdón, todos los temas de pagos. Entonces, uno, a través de la generación de nuevos ingresos, todo el tema de recibir remesas directamente a las cuentas, recibiendo directamente del exterior de manera inmediata y a bajo costo, eh, recibir esas remesas, ¿sí? Y hacerlo a tasas mucho más baratas que lo que hoy ofrecen los intermediarios a través de modelos como, o redes como Swift, ¿listo? Pagos en cuotas donde el cliente puede hacer pagos a cuotas de algún tipo de crédito, ¿sí? Y el comercio recibe el monto total de la deuda, de lo que compró. Y el banco actúa como un intermediario de crédito, ¿sí? Entonces, el crédito lo otorga el banco, el cliente asume la deuda, pero el comercio recibe el monto total. Esto a bajos costos, digamos, en temas de comisiones y en temas de intereses, porque aquí se hablan también de muchos microcréditos, créditos de montos muy pequeños. ¿Listo? Recordemos que pagos inmediatos, como lo está viendo el mercado en Latinoamérica, es para pagos de bajo monto, no para temas que superen ciertos límites de plata, pues por temas de prevención fraude. ¿Listo? La otra manera de generar ingresos a través de B2C con una comisión sugerida, la persona le hace pagos a los comercios con una menor comisión. Importante acá, para los que están acá y trabajan en la banca, es súper relevante esto y es cómo vamos a ganar plata a través de pagos inmediatos. No lo van a hacer con casos de uso de P2P. O sea, al cliente final, al usuario final, no se le va a seguir, él no va a tener que pagar nada, ¿sí? Porque lo va a seguir utilizando. ¿A quién se le tiene que hacer el cobro? Al comercio que va a utilizar el pago inmediato, ¿sí? Porque es el que va a beneficiarse, pero con una comisión muchísimo más barata que la que ofrecen hoy en las redes normales que conocemos en el mercado de crédito como
Visa, Mastercard, bueno, y todas las franquicias con las que trabajamos. ¿Listo? Entonces, importante, la generación de ingresos está asociada a lo que yo puedo hacer con las empresas, con los comercios. También otra cosa importante acá y es que para que mi banco se vuelva relevante, yo tengo que tratar de buscar cómo hago recurrencia y estoy mucho más cerca de los pagos del día a día que hace la gente. Casos de uso como el pago del transporte. Todos los días las personas usan transporte. Entonces, asociado a eso es que está el beneficio del uso de este tipo de iniciativas de pagos inmediatos. ¿Listo? Nos vamos a la siguiente, Tati, regálame la otra. Es como oportunidad para la banca y es mejorar la experiencia y la inclusión. Entonces ya hablamos de, primero, cómo genero ingreso a través de pago inmediato. Ahora también es cómo mejoro la experiencia y mejoro los indicadores de inclusión financiera. Entonces, pagos P2P instantáneos de transferir de un lado a otro plata, mejorando la oportunidad de la disponibilidad del dinero y la satisfacción del cliente. Pagos en comercio electrónico en tiempo real, que el cliente tenga la opción de pagar compras en línea con una transferencia inmediata. Ustedes me dirán, pero Paola, hoy eso lo hacemos con Visa, hoy lo hacemos con Mastercard, ¿sí? Pero ellos cobran una comisión y es mucho más alta. Entonces aquí es el pago inmediato entra a fungir esa labor que hacen las redes. Por otro lado, están los pagos de beneficios gubernamentales, todo el tema de ayudas, subsidios, temas que están viéndose hoy con cambio climático, riesgos en territorios por temas de que genera el cambio climático. Este tipo de iniciativas ayudan a llegar a tener mayor acceso y más rápido a las personas para este tipo de subsidios y poderles ayudar. ¿Listo? Y eso obviamente mejora la inclusión financiera. Siguiente y por último son temas de eficiencia. Tati, regálame la otra. Y es cómo puedo, a través de un pago inmediato, generar una eficiencia operativa para los clientes. ¿Sí? Cómo hago una conciliación automática de las transacciones, ¿sí? Para reducirle errores y costos operativos a las empresas que necesitan ese tipo de conciliaciones para mejorar la precisión y reducir la carga administrativa de esos clientes grandes, todos los que son servicios públicos, todos los clientes que tienen muchísimos clientes en un mismo ecosistema, pues para ellos va dirigido este tipo de eficiencias. Lo otro es la gestión de tesorería en tiempo real, que le permite a las empresas gestionar la liquidez eficientemente con visibilidad inmediata de los flujos de efectivo. Si usted sabe cuánta plata tiene, porque claro, aquí ya no tengo que esperar los ciclos de ACH o no tengo que esperar que la red haga la conciliación y demás para poder saber cuánta plata realmente dispone el banco o dispone la empresa, pues esto mejora los ciclos de la tesorería. Por otro lado, el pago justo y a tiempo de proveedores, ¿sí? No, es que yo le mandé hoy la transacción el viernes, no, hasta que el lunes llegue y pueda procesarlo el banco, ahí sí lo va a ver. Entonces aquí genera ese tipo de eficiencias para los proveedores. Entonces, estas son tres oportunidades importantes, hay muchísimas más. Esto es un abrebocas de lo que puede hacer, se puede hacer con pagos inmediatos, porque esto lo que realmente lo que pretende es cambiar la forma en cómo se gestiona el ecosistema y cómo se mueve el dinero digital en el sistema financiero. Vamos al siguiente slide, donde, digamos, aquí para cerrarles, los pagos inmediatos habilitan la interoperabilidad y son una valiosa oportunidad para crear nuevas fuentes de ingreso y de negocio. Entendamos, vamos a ir al plano técnico ya con Camilo, pero que entendamos que la tecnología es un habilitador de nuevos negocios que puede desarrollar la banca. Y ahí es donde está realmente el impacto importante y la razón principal por la que la banca tiene que entrar a pagos inmediatos, ¿sí? Y tiene que hacerlo de primeras. ¿Por qué? Porque digamos, es difícil empezar a ser parte del ecosistema, pero va a ser mucho más complicado el que tenga que hacerlo como un seguidor, porque no estuvo primero. Listo, Cami, te cedo la palabra aquí. Gracias, Pau. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias, Pau. Buenos días para todos. Y acá me gustaría arrancar con esta parte.
continuando con lo que dice Pau, de la importancia de subirnos rápido, de subirnos pronto al ecosistema de pagos. Y es acá donde Sofka les trae una propuesta para que las organizaciones se puedan montar muy rápidamente, se puedan integrar rápidamente y sobre todo sin fricciones al ecosistema de pagos inmediatos. Y esto aplica de extremo a extremo en América y es justamente lo que les queremos contar. Pero para poder contarles qué tenemos, es importante conocer cuáles son esos retos que tiene hoy en día desde la tecnología la banca para adoptar estos sistemas de pagos inmediatos. El primer reto que tenemos es la complejidad tecnológica. Lo que todos conocemos es, si miramos hacia adentro de las entidades, es que tenemos muchas arquitecturas legadas, muchos sistemas legacy que no fueron diseñados para operar con la demanda creciente. Hace un momento, Paola nos contaba una serie de casos de uso de pagos inmediatos que fueron dándose con el tiempo en la medida que todo este tema de pagos inmediatos se fue dando y los sistemas que tenemos hoy en día en muchas entidades financieras pues no fueron construidos pensados en esa visión. Entonces, el primer reto que tenemos es cómo sobrevivimos, cómo modernizamos, cómo hacemos para poder vivir con ese legado y aún así adaptarnos a todo esto que demanda pagos inmediatos. El siguiente es que hoy en día literalmente tenemos una torre de Babel con el tema de la mensajería. Si bien se viene desde hace varios años promoviendo el uso del estándar ISO 20022, la adopción ha sido lenta, ha sido dolorosa y obviamente pues las entidades no pueden parar hasta que adopten ISO 20022, sino que tienen que seguir y tienen que seguir con sus estándares de interoperabilidad y mensajería con los que ya trabajan, Swift, Nacha, e incluso pues tenemos sistemas, estándares de mensajería propietarios. Por ejemplo, en México, todo el sistema o el ecosistema de pagos inmediatos utiliza un estándar que es propietario. Si alguien quisiera integrarse con ese sistema, necesitaría entender eso. ¿Y por qué es importante poner el tema de la mensajería hablando justamente de temas de interoperabilidad? Porque es a través de los mensajes transaccionales que esos sistemas que hacen posible los pagos inmediatos, pues comunican los pagos, comunican qué es lo que hay que hacer. Y si tengo dos sistemas que hablan en estándares diferentes, en lenguajes diferentes, pues obviamente va a haber una fricción ahí. El siguiente reto que tenemos en temas de complejidad tecnológica es la estabilidad, la escalabilidad crítica. Si bien acá ponemos unos picos transaccionales con algunas latencias, pensaba ahorita justamente cuando Paola nos mostraba todos esos casos de uso y reflexionaba que entre más casos de uso yo quiera soportar, pues mayor es la demanda y mayor es la escalabilidad que yo necesito soportar para todos esos casos de uso. Entonces, en conjunto, estos son como los retos, digamos, más importantes en cuanto a la complejidad tecnológica. Por otro lado, tenemos los retos de seguridad y cumplimiento, que yo creo que es un tema que ahora se vuelve cada vez más crítico. No sé si han escuchado las noticias, todo lo que ha venido pasando en Brasil con PIX, todos los temas de fraudes. De hecho, aquí mismo en Colombia, con Breve ya comenzó a moverse todo este tema de fraude y muchas veces los atacantes y digamos, las personas malintencionadas se mueven más rápido que muchas entidades financieras, ¿sí? Y sacan primero la trampa los ladrones y los estafadores que las entidades financieras. Entonces, este es un punto supremamente crítico que tenemos que atacar y que velar por cuidar. Y es, por ejemplo, el tema del fraude en tiempo real. O sea, cuando yo tengo un pago o tenía un pago tradicional, pues tenía 2, 3 días para poder hacer las validaciones, para que la persona de compliance revisara. Con pagos inmediatos eso ya cambia. O sea, literalmente tengo un pago inmediato que debe ocurrir en menos de un minuto, entonces yo no voy a tener esas ventanas de validación, no voy a poder hacer esa validación. Entonces, dentro de nuestros sistemas para pagos inmediatos es súper importante involucrar, integrar sistemas que nos permitan y habiliten esa validación que tenga la misma dinámica inmediata que tienen los pagos inmediatos. Obviamente, el cumplimiento normativo en este punto, en toda Latinoamérica, pues se han venido generando estándares de reglamentación, cambios. Entonces, no sé, en Brasil hicieron un cambio, luego eso cambió, hizo que cambiara algo en Colombia.
En Panamá, por ejemplo, con todos los rieles que hay, entonces cada riel genera digamos, una política diferente y está en un constante cambio. Y aquí es importante que nuestros sistemas y nuestras plataformas tecnológicas sean tan flexibles como para que se puedan adaptar a esos cambios normativos y regulatorios que hay pues, en toda Latinoamérica. Ahí pues estamos citando los temas de lavado de activos, KYC, estándares de PCI, etcétera, que también van a estar cambiando. El tema de la continuidad de negocio, acá pusimos específicamente el tema de disponibilidad. Y pongo un ejemplo muy desde lo personal acá en Colombia. El fin de semana pasado comencé a ver en redes de cómo en breve muchas personas comenzaban a hacer transacciones y la plata no les llegaba. O sea, se supone que tenían que ser transacciones inmediatas y no les llegaba. Y uno miraba atrás y obviamente pues habían plataformas caídas, servidores caídos, servicios caídos y toda esa indisponibilidad que se presenta, pues ¿a dónde le va a pegar? Pues obviamente al tema de seguridad de cumplimiento, porque al final los bancos son los que tienen que responderle, por lo menos aquí en Colombia, al Banco de la República en temas de disponibilidad, es decir, que se garantice que esas transacciones inmediatas realmente sean inmediatas. Y por último tenemos el tema del time to market y costos y acá un tema que se viene viendo en la región es esa competencia voraz por ganarse el mercado en temas de pagos inmediatos. Y lo vemos en todos los países. O sea, hay una presión competitiva constante. Tenemos fintech, big tech que están todo el tiempo sacando servicios nuevos al mercado. Y esta nueva ola de neobancos pues, y bancos digitales pues, están como corriendo mucho más y los bancos tradicionales están tratando de correr detrás. Entonces, todo eso genera esa presión competitiva y hace que, como decía Paola hace un momento, necesitemos y sea urgente montarnos en el ecosistema de pagos inmediatos lo antes posible. Pero ¿eso qué implica? Que, por ejemplo, si yo estoy en un ecosistema en un país donde hay diferentes rieles de pago, justamente por esa presión competitiva, pues entre más rieles de pago haya, más puntos de integración voy a tener, más integraciones voy a tener que hacer, más desarrollo voy a tener que hacer. Entonces, todo esto genera pues esa multiplicación de esfuerzos y generalmente esa presión por sacarlo rápido hace que yo construya o haga un desarrollo, invierta unos recursos para integrarme con el riel A y luego otros recursos para integrarme con el riel B y luego para integrarme con el riel C y genera pues obviamente un caos desde la arquitectura. Entonces todo eso genera esa multiplicación de esfuerzos que al final terminan impactando pues en ese costo elevado en la integración, el costo de adquisición, en el costo de mantenimiento, en el costo de operación, porque estamos corriendo y a veces por la carrera no miramos realmente cómo construir y cómo tener un ecosistema que sea flexible y que se adapte muy rápidamente a este ecosistema de pagos, ¿vale? Entonces aquí es donde entra justamente nuestra propuesta, la propuesta de Sopca, con una serie de aceleradores que buscan tratar de ayudar a las entidades financieras a reducir todas estas fricciones y ayudarlas con este tipo de retos. Si quiere, Tati, dale. Entonces, ¿en qué se basa nuestra solución? La solución que nosotros planteamos en una serie de aceleradores que llamamos aceleradores universales, y ahorita les voy a explicar por qué, que están listos para personalizar. Y acá hago una fuerte disclaimer y no es que sea una solución plug and play, que o sea, yo la llevo de Sofca a la infraestructura del banco y ya al día siguiente lo tengo listo. No, porque necesito hacer una serie de personalizaciones, parametrizaciones, configuraciones, pero ya digamos el resto del acelerador está listo para llevarse al ecosistema del banco y poder comenzar ese proceso de personalización. Y ahorita vamos a ver en qué consisten esos aceleradores. Pero un spoiler acá de lo que vamos a ver con estos aceleradores es que todos estos aceleradores que nosotros planteamos se basan en una arquitectura de referencia probada con componentes reutilizables. ¿Por qué probada? Porque pues Sofca lleva bastante tiempo y algunas personas que están dentro del equipo de la Oficina de Servicios Financieros tienen años de experiencia en esto de sistemas de pagos inmediatos y lo que hicimos fue reutilizar toda esa experiencia, la de Sofca y la de nuestros profesionales, para construir una arquitectura de referencia que sirva de base, pues, para a partir de ahí comenzar a construir todo ese modelo de integración hacia sistemas de pagos inmediatos.
pero como no es lo mismo llevar, digamos, la complejidad del país A al país B, ahorita vamos a hablar de las cosas comunes, pues necesito que hayan un enfoque de componentes o de reutilización para poder intercambiar como si fueran fichas de Lego con un modelo composable esos componentes que me sirven en un país, pero que de pronto en otro país de pronto ya no son tan útiles. Con esto que les planteo, los aceleradores y la arquitectura de referencia con componentes, pues lo que buscamos es tener una reducción drástica que aproximadamente, obviamente cambia dependiendo del escenario, y abajo hay un disclaimer que habla que los tiempos de implementación e incluso los costos pues se estiman en un ejercicio que planteamos para hacer con las personas que quieran iniciar con los aceleradores, pero más o menos eh, digamos, pasamos de 6 a 12 meses en un desarrollo tradicional a 8 a 10 semanas por riel. O sea, esto es el tiempo que le puede costar a una entidad financiera montarse en algún riel transaccional. Y obviamente, pues acá, como hablamos de una solución para toda América, entonces pues no es lo mismo un país que el otro. Entonces al final, perdón, toma agüita, la propuesta de Sofca es un Starter Kit universal para múltiples rieles en las Américas. Es decir, un Starter Kit que una entidad financiera en cualquier país de América pueda utilizar para integrarse muy rápidamente y sin fricciones a cualquiera de esos rieles transaccionales, operadores de pagos que tenemos en la región, como Breve, Pix, Spay, FedNote, Transfer. Bueno, hay una larga lista que tenemos de rieles transaccionales o rieles de pagos a la que este acelerador podría apuntarle para hacer esa integración muy rápidamente. Entonces, si quieres, dale, Tati. ¿Cómo es este acelerador? ¿Cuál es la estructura? ¿Qué es lo que nosotros planteamos como acelerador? Entonces, yo creo que en el discurso que escuchamos ahorita de Paola nos dimos cuenta pues de esa experiencia, de ese bagaje que ella tiene. Y no solamente ella, sino todo el equipo que está detrás o está en la oficina de servicios financieros. Y es que hemos hecho un ejercicio muy juicioso en analizar cómo funciona el ecosistema de pagos inmediatos en toda la región, desde la Patagonia hasta casi que Canadá. Y la reflexión acá que yo siempre llevo a todas las charlas es que un pago inmediato, más allá del país, más allá de Riel, tiene los mismos componentes, más o menos. Al final, ¿yo qué tengo? Tengo una persona que necesita enviarle dinero a otra persona, tengo la persona del otro extremo que va a recibir, la persona del comercio que va a recibir el dinero, y en medio pues tengo el banco, tengo el riel de pago, tengo unas integraciones, etcétera. Entonces, con eso en mente, lo que nosotros planteamos es, ¿por qué no tomar todos esos elementos comunes o esos componentes comunes, toda esa arquitectura de referencia que les hablaba hace un momento, y construir algo, digamos, algo que valga la redundancia, ya esté construido y que la entidad financiera pueda llevar para que su integración a un riel de pago no requiera construir toda esa base que nosotros desde Softcat ya tenemos construida? Entonces, ¿qué es lo que tenemos construido acá? Digamos que el Starter Kit, como lo ven, se divide en dos, el universal y el específico. Ya les hablo del específico. Entonces, en el universal tenemos esa arquitectura de referencia y ese código base común para poder hacer pagos en cualquier parte de América, con los modelos de datos comunes para todos los pagos, para tener ese código para enviar un SMS, el código para validar, no sé, una persona en un sistema de autenticación, etcétera. Luego, encima de esa arquitectura de referencia, tenemos un orquestador, que es un componente encargado de coordinar y, valga la redundancia, orquestar esos pasos dentro del flujo que se necesita para hacer un pago inmediato. Obviamente, dentro de ese flujo hay unos procesos de validaciones, de enrutamiento, de trazabilidad, unas características especiales que tendría cualquier arquitectura moderna en este momento en el mercado, con un valor agregado súper importante, y es que este orquestador funciona en base a unas reglas que son, digamos, declarativas. Es decir, yo a partir de un archivo de texto de configuración defino cuáles son esas reglas del orquestador, y el orquestador funciona valga la redundancia nuevamente, en función a esas reglas. Y son esas reglas las que nos van a permitir determinar que el orquestador para un caso de uso utilice el riel A, para otro caso de uso utilice el riel B.
Y obviamente hay que entrar ahí a mirar cuáles son esas condiciones que van a generar una ruta diferente en el flujo de pago. Luego tenemos unas APIs universales, que son esas APIs que de manera convencional un banco o un ecosistema de pagos necesitaría para poder procesar un pago, como por ejemplo saber si la persona tiene saldo o no, listar las cuentas de la persona, poder consultar, no sé, el número de cuenta de esa persona, o sea, todas esas APIs que son muy comunes en cualquier ecosistema de pagos. Encima tenemos unos procesadores de pago que son esos conectores reutilizables y desacoplados que facilitan la integración con los procesadores de pago de cada uno de los extremos. Entonces acá, para hacer un poquito más de claridad de lo que estamos hablando acá, es cómo esa persona entra a hacer un pago. Entonces puede ser a través de un QR interoperable, puede ser a través de la banca móvil del banco, puede ser a través de, no sé, de la banca en línea, etcétera. Todos esos canales que tiene el banco a disposición para poder hacer un pago, y los canales que tiene a disposición el Riel para hacer el pago con una base de código común, es lo que tenemos acá. Y esto sería el Starter Kit universal. Entonces, cualquier persona, cualquier entidad podría tomar este acelerador universal o este Starter Kit universal y llevarlo a partir de ahí con esa base que es genérica. Fíjense que yo acá no estoy hablando ni de Breve, ni de PIC, ni de ningún otro riel de pago, sino que simplemente es genérico. Me lo puedo llevar y puedo a partir de ahí tener una base de código que ya con solo tenerla aceleré mi proceso de desarrollo. Es decir, pensemos, cuánto le podría costar a un equipo de desarrollo, una entidad financiera, construir todo esto. Y si luego llega otro operador, vuelve y construye de ceros. Y si llega otro operador, vuelve y construye de ceros. Nosotros ya tenemos esta base y lo que planteamos es, tome este acelerador, lléveselo para esa infraestructura, móntelo en su integración y ya tiene una base que le ahorra una cantidad de esfuerzos, tiempo y dinero. Pero obviamente esto es genérico. Como les decía, aplica para cualquier operador. ¿Va a funcionar si lo llevo así plug and play a mi ecosistema? Definitivamente no. ¿Por qué? Porque cada operador de pago, cada riel de pago en cada país va a tener unas especificaciones o una particularidad, unas políticas, unos APIs, unos contratos muy específicos, y por eso fue que llamamos al Starter Kit que viene en la parte de arriba como el Starter Kit específico. Entonces acá es donde nosotros planteamos tener digamos, esas reglas de negocio que son específicas para un riel y a partir de ahí construir lo específico para ese riel. ¿Sobre qué base va a funcionar ese Starter Kit específico? Sobre el universal. Entonces lo que tenemos en el universal es que puede entender y puede operar con diferentes Starter Kit específicos. Entonces yo tengo una entidad financiera que tiene va a trabajar con dos rieles de pago. Entonces tengo un Starter Kit específico para el riel A, un Starter Kit específico para el riel B, y todo me funciona sobre el universal. Entonces, a nivel general, esta es como la filosofía. Yo siempre repito que este es un diagrama de arquitectura, es un diagrama de la filosofía que tenemos para el acelerador de pagos inmediatos. Ahora vamos a hacer un poquito de zoom, si quieres, Tati, sobre ya la arquitectura del acelerador. Entonces, en la parte izquierda vamos a ver un cuadrito grande que representa todo el ecosistema técnico de la entidad financiera. ¿Por qué está así? Porque lo que queremos representar es que este acelerador, que lo llamamos Software Smart Payments, va a vivir o va a estar alojado, instalado, desplegado dentro de la infraestructura del banco y dentro del ecosistema técnico del banco. O sea, este acelerador no es una plataforma SaaS, no va a digamos, no le va a cobrar por cada transacción que se realice, simplemente te llevas el código de Software Smart Payments, lo montas, lo instalas en tu infraestructura y a partir de ahí se genera esta operación. ¿Qué va a hacer Software Smart Payments dentro de ese ecosistema del banco? Entonces, en ese mismo cuadrito de la parte izquierda, en la parte de arriba, vemos la capa transaccional del banco. No representa un banco en concreto, pueda que haya una entidad financiera que tenga un proceso más, un proceso menos, digamos una imagen de referencia, pero más o menos resumen los grandes procesos o los grandes componentes que debería tener una capa transaccional del banco para pagos inmediatos. Tengo que hacer vinculación, tengo que hacer reversos, tengo que hacer compensación, liquidación, conciliación operativa,
tengo que tener obviamente un histórico transaccional, tengo que hacer monitoreo, me tengo que conectar con los canales del banco, todo eso al final llega a un core bancario, tengo que hacer prevención de fraude, KYC, bueno, todo el tema del ciclo de compliance. Y lo que debería pasar en un sistema, en un ecosistema de pagos, es que esa capa transaccional del banco se conecte con la capa transaccional de riel de pagos, que a su vez también va a tener unos procesos o unos componentes para poder garantizar un flujo de pagos adecuado. Vincular a la persona, poder hacer un reverso, hacer la compensación, hacer la liquidación, hacer una conciliación operativa, tener un histórico transaccional, hacer monitoreo, que obviamente dependiendo igual del riel de pago, pueda que algunos sí hagan liquidación, otros no, o sea, podría llegar a cambiar. Pero al final lo que sucede es que estas dos capas transaccionales, la capa transaccional del banco y la capa transaccional de ese riel de pagos, necesitan conectarse y necesitan integrarse. Y es ahí donde entra Softcat Smart Payments como una capa adicional encima de la capa transaccional del banco solamente para el procesamiento de pagos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué hace Softcat Smart Payments? Facilita esos flujos de compensación a través de algo que llamamos Smart Routing y orquestación. ¿Qué es el Smart Routing? Que cuando llega una transacción a Softcat Smart Payments, pues tiene la inteligencia para poder saber, lo que me están pidiendo es un reverso, lo que me están pidiendo es un pago P2P, un pago P2M, una conciliación operativa, etcétera. Y tiene ya el código y la estructura, las reglas, todas las políticas que necesita tener para poder procesar ese banco sin que tenga que modificarse nada dentro de la capa transaccional del banco. Obviamente dentro de la capa transaccional del banco va a necesitar unas APIs para conectarme al core banking, para conectarme al sistema de KYC, de prevención fraude, etc. En la parte de abajo también vemos dos componentes importantes en el tema de vinculación, y es que una modalidad que se está viendo mucho en el sistema de pago inmediato es que esos operadores de pagos piden un proceso, que se haga un proceso de vinculación hacia el ecosistema de riel de pagos. Entonces acá los dos patrones que hemos identificado en el estudio que hemos hecho y la implementación que ya tenemos, es que hay digamos, un enfoque a través de un minisitio. Ese minisitio es la página de consentimiento para poder hacer el sistema digamos, de autenticación y de vinculación y de enrolamiento de la persona. Entonces, ese minisitio que se necesita para la integración ya está construido y pues tiene una marca personalizable. Es decir, la entidad financiera puede decir, yo quiero mi logo arriba, quiero mi logo abajo, quiero que esto sea azul, sea verde, etc. Y por otro lado, tenemos unos procesos de vinculación y de autenticación a través de los canales de la banca móvil del banco. Como entendemos que no es tan sencillo llegar a modificar los canales, sobre todo en banca móvil, lo que nosotros planteamos acá es un SDK que se le entrega al equipo de desarrollo que está encargado de construir la banca móvil, y a partir de ese SDK, esas personas, esos desarrolladores, lo que hacen es invocar algunas funciones que están dentro de SDK para procesar digamos, la autenticación y la vinculación. Entonces, en líneas generales, esta es como la arquitectura a muy alto nivel del acelerador de pagos inmediatos. Creo que por ahí hay varias preguntas, yo creo que ahorita las respondemos. ¿Quieres darle, Tati? Entonces, ¿cuáles son los beneficios tangibles de tener y de contar con un acelerador de pagos inmediatos? Evidentemente, la reducción en el tiempo de integración, este 60%, insisto, puede llegar a cambiar dependiendo, por ahí hay una pregunta de madurez, dependiendo justamente de la madurez que tenga el banco, de las integraciones que ya tenga, digamos, de cómo encontremos el ecosistema, podría variar, pero al final, por más, digamos, por más legacy que sea la entidad financiera, algo de aceleración va a tener, porque igual ya tiene un componente, unos desarrollos que ya están ahí, que es el acelerador como tal. Me va a ahorrar también ahorro, o sea, el primero es de integración, el 60%, es decir, para poder decir, me voy a montar con el riel tal, me voy a demorar 60% menos, ¿cierto? Promedio. Pero también hay unos costos en temas de desarrollo respecto al desarrollo tradicional. Entonces, si yo tengo que hacer todo el desarrollo para poderme integrar, y si además de eso me voy a integrar con diferentes operadores y no sé con cuáles todavía, sino que son desarrollos que se van dando, pues obviamente tengo que invertir esos esfuerzos para poder desarrollar esas nuevas integraciones. Entonces acá tenemos aproximadamente un 40% de ahorro de costos respecto a ese desarrollo tradicional.
En temas de escalabilidad, como les decía ahorita, el tema de los casos de uso en donde yo quiero integrarme impacta mucho. Entonces yo necesito acá agregar nuevos rieles sin tener que reescribir código, sin tener que hacer nuevos desarrollos. Entonces acá también tenemos un tema de escalabilidad de la integración. En temas de resiliencia, súper importante, resiliencia y continuidad de negocio, toda la arquitectura que les acaba de mostrar, pues está basada en unos patrones de arquitectura moderna que tienen pues garantizado el tema de continuidad de negocio con patrones como Circuit Breaker, Retry, trazabilidad end-to-end. Está disponible para que se integre directamente con la plataforma de observabilidad de la entidad financiera. Y tenemos un tema de cumplimiento normativo porque el tener un acelerador como este habilita que el banco, la entidad financiera, se adapte supremamente rápido a esos cambios normativos que se están dando todo el tiempo o cambios en los estándares como tal. Entonces, a nivel general, estos serían los beneficios tangibles de este acelerador. Pero tenemos un reto ahí que lo planteamos ahorita y es el tema de la Torre de Babel. Entonces, ¿cuál es el problema? Como les decía ahorita, tenemos entidades financieras, integradores, fintech, que están utilizando voy a decir algo acá súper súper coloquial, el estándar que es el escante. O sea, es decir, el primer estándar que se adapte y calce a sus zapatos rápidamente, ese es el que van a utilizar. Pero eso genera pues el problema de que pues estamos hablando de diferentes entidades financieras en un idioma diferente. Entonces, cuando yo voy a hacer una transacción voy a ponerlo muy ejemplo básico, hacer una transacción no sé, en idioma inglés, el otro está hablando en chino. Y cuando se va a hacer la transacción, pues obviamente eso o sea, no hay forma de que suceda. Entonces, sí o sí tengo que hacer algo en medio para poder hacer esa traducción y esa conversión entre un estándar y otro. No le puede exigir a Riel, oiga, pásese a ISO 20022. Y Riel tampoco le puede exigir al banco, oiga, pásese a Swift o a Nacha, porque pues están todo el tiempo. Entonces sí se necesita algo en medio que se encargue esa traducción de esos estándares. Pero pues obviamente eso va a generar fricciones en el sentido de que no es tan fácil integrarme como yo pensaba. ¿Por qué? Porque yo estimé un desarrollo normalito y cuando fui a integrar las pruebas, UAT, todo, me di cuenta de que, pues madre, ya estaban utilizando ISO 20022. Entonces ahí tenemos una fricción súper importante. Y eso genera pues unos proyectos de integración adicionales, no contemplados generalmente, que pueden llegar a durar entre 3 y 6 meses por cada conversión estándar. Es decir, tengo diferentes estándares y por cada uno de esos estándares puedo generar demoras en un proyecto de 3 a 6 meses. Y en la medida que tenga más casos de uso, más normatividad, pues pueda adaptarme más lento a esos cambios y voy a perder la oportunidad y ya no va a poder ser ese player o ese jugador que se adapta rápido como lo planteaba hace un momento Paola. Entonces, la propuesta aquí de Sofca es otro acelerador que obviamente por cuestiones de tiempo no lo vamos a detallar, pero la filosofía es más o menos la misma. Este acelerador lo llamamos Sofca Transformer Hub, que básicamente es una plataforma que convierte esas mensajerías o esos estándares de mensajería entre una entidad y otra a través de una conversión universal. Es decir, no importa el estándar que tengo en el extremo A, no importa el estándar que tengo en el extremo B, el convertidor es capaz, a partir de varias reglas semánticas, hacer esa conversión en tiempo real. O sea, puedo pasar de NHM a Swift, de Swift a ISO, de ISO a Nacha, etc. Para este acelerador utilizamos, y el enfoque que utilizamos acá es la inteligencia artificial. Necesitábamos sí o sí montarnos también o comenzar a apoyar la adopción de inteligencia artificial en la banca y la IA nos ayudó bastante y nos ayuda bastante porque todas esas reglas semánticas que se necesitan para poder hacer la conversión de un lenguaje a otro necesitaría o que un humano súper especializado que conozca todos los estándares se sienta a escribir la especificación semántica de cada uno, que obviamente sería un esfuerzo ingente para poderlo hacer. Entonces, delegamos esa responsabilidad a la IA supervisada, que hay digamos, un patrón que es Human Interloper, es decir, la IA genera esas especificaciones de conversión, pero luego sí o sí entra un humano a validar que esa especificación de conversión que generó la IA
realmente lo que se necesita. Hay una conversión en tiempo real, es decir, no necesito esperar a que haya un procesamiento que dure 1 hora, 2 horas atrás para hacer la conversión, sino que durante el mismo ciclo de vida de la transacción, simplemente hay un paso dentro de ese flujo donde llamamos al Transformer Hub y el Transformer Hub en cuestión de segundos convierte un mensaje de NHM a ISO, de ISO a NH, etc. Eh, Obviamente, esa conversión en tiempo real es para uno de tantos casos de uso. Otro de los casos de uso es soporte de procesamiento en batch. Entonces, como este acelerador no está ligado necesariamente al acelerador de pago, sino que lo puedo utilizar para otros casos de uso, encontramos otros casos de uso donde sí se necesita tomar, no sé, cientos, miles de mensajes que están almacenados en un servidor FTP, por ejemplo, y convertirlos de un estándar a otro. Entonces, también soportamos ese procesamiento en batch. Es fácilmente integrable y acá nosotros obviamente nos pusimos en los zapatos del banco y del equipo de desarrollo y pensamos, venga, ¿cómo podría ser un banco para poder utilizar esto sin convertirse en una solución SaaS? ¿Cómo lo hacemos para acelerar? Y tenemos pues también un SDK que entregamos al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo simplemente con algunas invocaciones puede llamar o invocar estas funciones del Transform. Al igual que el acelerador de pagos, tenemos un tema de observabilidad 360, entonces puedo hacer la trazabilidad de qué mensaje convertí, cuántos mensajes convertí, por qué lo convertí de un formato a otro, si tengo errores, si no tengo errores, etc. Y todo esto pues se basa en unas reglas semánticas que se definen pues cuando estamos diseñando digamos, estas integraciones. Espero pues que esto que les conté haya sido pues un abrebocas. Contarlo en tan poco tiempo es supremamente complejo, hay muchísimo más de fondo. Estamos aquí abiertos también por si quieren conocer un poco más desde la arquitectura, desde la tecnología para poderlo ver en detalle y ver cómo se pueden integrar en sus entidades. En parte, muchísimas gracias. Súper. Ahí, Tati, te pido si me puedes ayudar por yendo al último slide, al que sigue. Cuenta. Mientras vamos respondiendo algunas preguntas que tenemos, Tati, por me ayudas con el del QR. Les voy a dejar acá en pantalla un QR para que puedan ir respondiéndola. Son unas preguntas muy cortas y eso nos puede ayudar, pues primero obviamente a que ustedes nos digan, en cualquier caso, cómo podemos ayudarlos a que todo lo que estamos reflejando acá en el webinar podamos hacerlo y ayudarlos a caminar pues a ustedes dentro de sus compañías con todo este tipo de soluciones. Mientras tanto, voy a hacer algunas preguntas que tenemos aquí en el chat. La primera que tenemos es, muchos países de la región ya han avanzado con esquemas de pagos instantáneos. ¿Qué nos falta en Ecuador para alcanzar estos modelos? Bueno, yo voy con esa respuesta. Digamos que Ecuador ya arrancó con el tema de pagos inmediatos, sacó la regulación el 31 de diciembre de 2024, el Banco Central de Ecuador, digamos, estamos monitoreando el ecosistema, ya se está empezando a mover. Cuando preguntas qué hace falta, pues la ejecución, porque ya la regulación está dada. Ya sabemos quién va a ser el actor neutral que va a dar los lineamientos acerca de la interoperabilidad, de cómo va a funcionar y de definir cómo va a funcionar el ecosistema, se llama Banco Central de Ecuador. Eso ya es un paso gigante de tener eso claro. Entendemos que ahora Banco Central de Ecuador está trabajando con todos los bancos en hacer los acuerdos debidos para definir esas especificaciones de carácter técnico con los que van a ir a interoperar. Entonces, decirle a la persona que nos preguntó, eso ya arrancó, está en este proceso de ejecución en este momento, de tal suerte que en enero del 2027, por lo que empiezan los primeros pagos inmediatos centralizados a través del Banco Central de Ecuador. Súper. Pau, aquí hay una pregunta que tocamos en parte durante la conversación, pero sería bueno hacerle un refuerzo corto, pues, obviamente. ¿Cómo va la implementación de la ISO 20022 en la TAM? No todos los bancos lo usan. ¿Qué se puede hacer para favorecer la adopción? Bueno, ISO 20022 es el estándar más moderno, llamémoslo así, con el que se está implementando pagos inmediatos porque facilita el estándar de interoperabilidad. Por dentro, digamos, de ISO 20022 hay una sección que se llama PAIN, está 007, y es pagos inmediatos. Digamos, de temas de adopción, lo que tenemos, y lo conversaba Camilo
con el conversor de mensajería es cómo un sistema core legado que hoy no tiene ese estándar puede utilizar a través del conversor de mensajería que hoy tenemos en Sofka y que hemos desarrollado, cómo puede cambiar esa mensajería financiera que está dentro del core, ¿sí? A estándares como el ISO 20022 para cumplir la normatividad o los esquemas de la estandarización de pagos. Entonces, ya hay soluciones, hablamos del conversor de mensajería que tenemos, ya hay soluciones que pueden hacer ese tipo de intercambios de información, porque a veces, digamos, los sistemas legados no tienen todo lo que necesita ISO 20022 como la estructura de datos, pero con Sofka puedes unir con dos tipos de archivos, crear el estándar ISO 20022 o con más o viceversa. Si entra en ISO 20022 y lo quiero llevar a los estándares legados que tiene un core, también se puede hacer. Pero digamos, la opción va paulatinamente y soluciones como las que del conversor que hoy estamos implementando en Sofka favorecen ese tipo de intercambio de información. Súper. Antes de ir con la siguiente, ahí, Pau, quiero acotar también, en caso de que necesiten, requieran cualquier tipo de ayuda o solicitud de nuestra parte, también escaneando aquí en el mismo QR, nos lo pueden decir y ya nosotros pues vamos a tomar el caso y vamos pues obviamente a brindar estas soluciones. Pau, otra pregunta que tenemos es, ¿cómo ven a Panamá en comparación con otros países de la región en términos de madurez y adopción de pagos inmediatos? Los pagos inmediatos en Panamá, digamos, Panamá es un caso, llamémoslo atípico, ¿sí? Lo pongo entre comillas grandes porque es atípico porque ellos no tienen un banco central. Sin embargo, sí tienen un regulador que es la superintendencia. Eh, digamos que hoy la función, digamos, de centralizar los pagos inmediatos la está fungiendo en los diferentes estados el Banco Central. ¿Mm? En Panamá es atípico, es diferente, y digamos que a través de las billeteras, ¿sí? Se está haciendo la opción de los pagos, pero a través de la billetera. No hay una entidad que esté concentrando y estandarizando el ecosistema global de pagos. Eso, digamos, tiene muchas ventajas y es que a pesar de que no haya regulación, Panamá arrancó. Y eso es valiosísimo por el tema de irrupción, por el tema de oportunidad, de innovación, de estar entendiendo mucho el mercado, lo que el cliente panameño está requiriendo. ¿Sí? Digamos que eso es muy bueno. Sin embargo, pues al ser un privado, el que administre la gestión, digamos, de los pagos, pues pueden permitir o no ingresar a su ecosistema ciertos actores y es discrecional del privado hacer ese tema. Entonces, pero ahí van, creo que han hecho una tarea muy, muy chévere porque disrumpen el mercado y han empezado a ejecutarlo, así sea a través de las billeteras, han ejecutado una labor muy, muy chévere, muy buena y la opción es alta. Súper. Y también Cami habló un poco sobre este tema, pero pues está la pregunta y podemos hacerle un poquito de refuerzo ya para finalizar. ¿Qué nivel de madurez tecnológica necesitan los bancos para integrarse sin fricciones a un esquema de pagos instantáneos? Qué buena, qué buena pregunta. Depende mucho de, digamos, de a dónde me voy a integrar, ¿sí? Eh, pero acá lo que se requiere más que madurez en la tecnología, en el stack, es una madurez en los modelos que tenemos de integración, de gobierno, de negocio, ¿sí? Porque al final, pues las tecnologías se pueden cambiar, pero pues las mentes es donde hay más que reforzar. Por eso lo que quiero decir es que puedo integrarme así, sienta que no sea tan maduro, o sea, puedo tener un sistema legacy y eso no debería ser un impedimento para yo poderme integrar. Y justamente ahí es donde entra Sofka, porque más allá de que el ecosistema que yo tenga en mi banca sea obsoleto o no sea tan maduro, podemos poner esa capa en medio que es Sofka Smart Payments para poder ir ganando madurez justamente, pero que ese caminar en el camino de esa madurez no me impida montar más rápido. O sea, si yo espero a estar súper maduro para montarme en un ecosistema de pagos, quizás después ya es muy tarde. Entonces, lo que tengo que hacer es ahora y dentro de las actividades que nosotros planteamos como parte de la implementación de Smart Payments es unos ejercicios de assessment en donde
vamos y conocemos cómo estamos, cuál es el modelo de negocio, cuál es el modelo técnico, y a partir de ahí determinamos y generamos unos informes súper interesantes de en qué estado estoy en la madurez y qué tanto me hace falta para poder integrarme en un sistema de pagos. Entonces, digamos que al final no necesito, digamos, ser tan maduro, lo que necesito es tener la disposición para montarme e integrarme ya en el sistema de pagos inmediatos. Súper, súper, Cami. Y ahí pues nuevamente está la invitación. Nosotros pues ese assessment obviamente estamos siempre abiertos a poder realizarlo, poder trabajarlo muy de la mano con las necesidades que tiene cada una de los negocios con los que trabajamos. A través de este QR, ya saben, pueden escanearlo, ahí pueden escribirnos, ahí podemos empezar como a agendar y poder lograr este assessment dentro de las compañías. Esas son las preguntas que tenemos. Entonces, Cami, Pau, muchísimas gracias por el webinar del día de hoy. Realmente la idea siempre es buscar este tipo de espacios para poder impulsar al máximo toda la modernización y la evolución tecnológica dentro de las compañías financieras y que podamos pues siempre evolucionar mucho más lo que estamos viviendo en este momento en las regiones. Entonces, muchas gracias por brindarnos este espacio. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.